Bien, entonces para hoy, digamos que arrancamos nuevo ciclo, ¿vale? Nuevo ciclo, bienvenidos, ¿no es cierto?, al nuevo grupo que nos acompaña, ¿vale? Nuevo grupo en este momento, arrancaremos nuevamente nuestro ciclo de framework, ¿ok? Digamos, donde vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Conceptos. Básicamente, pues para todos los nuevos que nos acompañan en este momento, digamos que en qué consiste, ¿no? Esta mecánica de las sesiones de coaching. Pues principalmente tratamos todas las temáticas, ¿no? Tanto predictivos como ágiles, de todo hacemos, acá vienen como preguntas de todo, dale, pese a que procuramos llevar como una estructura muy por un lado de PMBOK, pero también de la guía del estudiante, ¿no? Entonces, como quien dice, hemos hecho un híbrido de todo eso para asegurar, como quien dice, cubrir todas las aristas que hemos visto. Es claramente, ¿no?, muy importante dentro abordar, ¿no?, o trabajar toda la metodología clara de lo que ha sido, pues, el método de estudio, el programa de trabajo, ¿vale? Tenemos que tener un programa, como les decía yo en la última sesión, ¿no?, de clase. El plan de trabajo se vuelve muy importante. Sí, un plan donde tenemos varios recursos, ¿no? Tenemos recursos propios de lo que es el enfoque predictivo, tenemos recursos que son estos de aquí, tenemos recursos de los videos que hicimos en clase propiamente dicho, están simuladores. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en el marco predictivo, en lo que es el PMBOK, ¿no?, quizá no tenemos que ya leer, ¿no?, todas esas 700 y punta páginas del PMBOK, ¿vale? O sea, para eso están esos videos, o sea, para eso hicimos unos buenos videos. Sí, sobre todo porque el marco del examen ya ha cambiado, quizá, ¿no? Ya no tengo que estar pensando en aprender todo by the book, ¿no? Como antes, donde decía, tengo que aprender todas las entradas, herramientas y salidas. Eso ya se acabó, ¿vale? Porque el examen ya no tiene el corazón o el espíritu de coger todas las cosas del PMBOK by the book, sino que simplemente por eso están esos videos, para que mapeemos bien las cosas predictivas, para que sepamos de qué se trata eso. Usar el PMBOK como una fuente de consulta, ¿no? No tengo que entrar a leer cada cosa, no, no, de eso no se trata, sino que el espíritu, lo que hay detrás del marco predictivo. Ya con estas sesiones, digamos, las sesiones del curso como tal, ¿no?, que son las sesiones ya que empatan todo, que cogen predictivos, que cogen híbridos, que cogen ágiles, ¿no? Ya lo que hacemos claramente, pues, es un entendimiento también de eso, que es la guía del estudiante, que también es sumamente importante. La guía ágil, ¿vale? Que hay que leerla muy bien, ¿no? Muy bien, sobre todo las personas que no son 100% agilistas, o más bien dicho, que no han tenido la experiencia de trabajar con ágiles y que es un mundo nuevo. Quizá es una oportunidad para hacer una muy buena lectura, muy buen entendimiento. Todas las personas que han pasado en el examen en este año, que vamos, creo que no sé cuántas, pero nos han advertido, ¿no?, en estas sesiones todos los sábados últimamente, pilas con ágil, pilas con ágil, pilas con ágil. Creo que nos toca coger ágil duro, duro, muy duro, ¿listo? Entonces, tener la buena guía del estudiante, buenas definiciones, buen entendimiento, ¿no? Hemos tenido, por ahí hemos subido videos también de YouTube, ¿no?, en temas de agilismo, que son, pues, entren al canal de Sousa, busquen ahí ágiles, ahí hay videos de ágiles, mejor dicho, recursos en cierta forma es lo que hay. Si me entiendes, lo que hay es seguir el plan, es seguir la disciplina, es seguir el orden, no es hacer buenas memorias. Yo les digo a todos, deben mapear, pero mapeen ustedes mismos. En todas las clases, digo yo, deben producir ustedes mismos los mapas. Sí, o sea, yo veo lo que dice Andrés, ¿vale? Pero mi propia producción es la que cuenta. Sí, la producción nuestra. Si me entienden, cuando ustedes dicen, lo vi acá, ahora yo mismo, a ver qué interpreto. Asimismo, cuando ustedes hagan preguntas o simuladores, ok, yo lo que tengo que hacer no es coger y simplemente contestar y ya, no, sino que cada pregunta tiene que dejarnos una enseñanza. Entonces, cada vez que usted responda preguntas, no se ponga, por ejemplo, las cosas que yo siempre les digo a todos, no se pongan a candelear simuladores, ¿vale? Menos, en cierta forma, también es más. ¿En qué sentido? En que cada pregunta me deja un mensaje, ¿vale? ¿Qué me dijo esta pregunta? Sí, ¿qué había detrás de esta pregunta? Y analicemos y generemos un log, ¿no es cierto? Esas respuestas, anotemos las enseñanzas de todas las preguntas. Yo no necesito, miren, yo se los digo. Yo he hecho 6 exámenes con el PMI, ya pronto iré para el séptimo, ¿cierto? Pero entonces yo llego y digo, yo nunca me he puesto a hacer miles y miles de preguntas, ¿sí me entienden? Porque lo que hay que tener detrás, ¿no?, el espíritu que hay que tener detrás es el raciocinio. Con el PMI hay que entender, ¿cierto?, qué es lo que me presenten, qué es lo que me están preguntando, ¿no es cierto? Y en cierta manera poder contestar. Entonces,
Entonces yo entiendo, a ver qué preguntas, ¿no? Entendemos, pocas preguntas y qué enseñanza nos dejó. ¿Listo? Entonces esa es la mecánica, ¿vale? No quiero que empecemos, digamos, como que, no, hay que solidificar el conocimiento, ¿cierto? Porque, ¿por qué tengo que hacer muy buen conocimiento y muy buenas bases, ¿no? Porque van a salir preguntas de todo, ¿sí? Y hay millones y millones de bancos de preguntas en el PMI. Sí, entonces nunca van a encontrar una pregunta como Echeverría, nunca van a encontrar una pregunta como Rita, nunca van a encontrar una pregunta como Sousa, ¿sí? Pero sí van a tener las herramientas para contestar cualquier tipo de preguntas. ¿Listo? Ese es el mensaje. ¿Ok? Entonces acá lo que hacemos regularmente, ¿qué es? Tenemos diferentes cronogramas, ¿no? Por ejemplo, acá PMP 24, 26, 27, todos caemos aquí, ¿no? Estamos en diferentes etapas todos. Algunos, por ejemplo, PMP 24, ya varios de aquí, los que se han certificado al final son del 24, ya hay varios del 26, 27, bueno, aquí van llegando, ¿no? Y aquí hoy nos llega el grupo PMP 31. Empezaremos a ver, siempre manejamos doble temática, listo, siempre doble temática, entonces temática de este ciclo que arranca con todos estos conocimientos y la temática que viene del otro ciclo, ¿cierto? De lo que venimos, como quien dice, en curso. Entonces, seguimos ciclos, entonces siempre cogemos de framework, integración, alcance, tiempo, costo, riesgos, acá, creando el equipo, iniciando el proyecto, no, iniciando el proyecto, realizando, mantener, son como casi 17 temáticas que hacemos, ¿sí? Entonces, 17 temáticas y cuando se cierra, no vuelve y empieza. Listo, vuelve y empieza. Entonces siempre van a tener pues la oportunidad de estar conociendo esto. Hoy nos corresponde ver el marco de framework. ¿Listo? El marco de framework, por ejemplo, es sumamente importante en el examen, sobre todo en este examen tan abierto. Si lo que antes era quizá un examen un poco más cerrado, hoy tenemos un examen más abierto, ¿cierto? Más abierto en el sentido de que, bueno, todo está muy, las preguntas son muy de análisis, muy de conceptos. Entonces el framework es una de las áreas, ¿ok? Que siempre en la clase, por ejemplo, se editan al principio, ¿no? Las primeras sesiones, 2, 3 sesiones, hasta 4 sesiones he gastado yo en framework, sí, prácticamente casi 20 horas en framework, ¿ok? Para poder entender todo cómo funciona, ¿no? Y por eso entendemos diferencia entre proyectos, programas y portafolios, muy importante temática. Entonces, siempre, cada vez que sale una nueva temática, lo que hago yo es poner las temáticas ahí, los puntos que a mi modo de ver son los más importantes a tener en cuenta para el examen, para que ustedes hagan en esta lectura que están haciendo, por ejemplo, en este instante varios, hagan un escáner, ¿no? Y digan, sí, 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 como un chequeo, ¿no? Sí, yo entiendo, sí, ya entiendo, ta, ta, ta. Uy, aquí esta vaina de tipos de estructura, anotarlo, ¿vale? Esto no me acuerdo, de pronto para que usted lo pueda estudiar en su momento, ¿ok? Digamos que acá en la sesión de coaching, como somos tantos, en cierta forma no llegamos a hacer dudas o atención de dudas sobre preguntas específicas. Regularmente cada pregunta hacemos retroalimentación de dos personas, ¿vale? Por temas de tiempo. Sí, por ejemplo, ahorita, bueno, estamos ya como colgados de tiempo, pero bueno. Entonces, digamos que tenemos proyectos, programas y portafolios, temática importante, claro, ¿no? Diferenciación sobre todo lo que es proyecto, programa de portafolio, sí entender, ¿no? Las principales diferencias, quizá diferencia entre programas, decimos nosotros, unificados, desarrollados, ¿para qué? Para lograr beneficios comunes. Sí, ellos son coordinados, a diferencia de los portafolios que buscan ser iniciativas que se alinean a objetivos estratégicos, ¿vale? Que buscan claramente entregarle valor a la organización, sin embargo, no necesitan tener interdependencia entre sí. La planeación estratégica, pues, sumamente interesante, documentos de negocio, ¿no? Por ejemplo, el caso de negocio, plan de gestión de beneficios, siempre ahí, ¿no? Tenerlos muy en cuenta, sobre todo en el marco, ¿no? El plan de gestión de beneficios, ¿no? Cosas muy de ese tipo, ¿no? Es decir, la de identificación del beneficio, cualitativo, cuantitativo del beneficio, cómo diferentes proyectos tienen diferentes maneras de entregar valor, ¿no? Eso lo hacemos a través de un plan de beneficios, supuestos, casos de negocio que soportan justificación formal del caso de negocio con la alineación estratégica o con el objetivo. Triple restricción, entendemos que en proyectos ágiles puede tener triple restricción invertida, en proyectos tradicionales, triple restricción convencional, ¿no? Entonces, digamos que entender ese espíritu, lo que eso significa, ¿no? Es decir, en proyectos ágiles buscamos ser claramente flexibles ante el alcance, ¿no? Conceptos como el scope creep no son mal vistos, ¿ok? En un marco que es ágil, ¿listo? Un marco que se conduce por la generación de valor, pero siempre va a buscar trabajar contra dos restricciones que están asociadas al tiempo y al costo.
Proyectos contra operaciones, ¿no? Interesante también entender, quizá más que todo pensar en principios de ambigüedad e incertidumbre, ¿ok? Digamos que en un proyecto y en una operación, yo quiero decir, la operación es 0% ambigua, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre hago lo mismo, ¿sí? Entonces no tengo que descubrir nuevos caminos. La incertidumbre también seguramente es mínima en una operación porque todos los riesgos son conocidos. Luego lo que tú haces es diseñar controles sobre esos riesgos. En la parte de proyectos, no decimos nosotros, bueno, yo sí tengo elementos, puedo tener la ambigüedad que es variable, ¿no? Variable dependiendo si eres un agilismo o un producto agilista, tienes demasiada ambigüedad porque el alcance del producto tienes que descubrirlo dentro del marco del ciclo de vida. Si eres más tradicional predictivo, tu ambigüedad es menor que la de un proyecto ágil. Sin embargo, el riesgo siempre será alto en proyectos porque cada vez que vas a hacer algo, siempre vas a encontrar cosas nuevas. ¿Ok? O sea, hay riesgos desconocidos que se podrían materializar en tu proyecto. Principios de elaboración progresiva y planeación en olas, eso tiene que ser y será pregunta fija, ¿vale? Pregunta en todos los exámenes del PMI salen conceptos de elaboración progresiva, ¿vale? Planear con más detalle lo que voy a iniciar más pronto. Es el principio que yo digo en el mundo real más importante que uno tiene que saber implementar. Sí, o sea, si yo quiero implementar un modelo de gestión de proyectos, la elaboración progresiva es un método que tienes que saber diseñar y que tienes que saber poner en tu propio proyecto, ¿ok? Porque sencillamente todos los proyectos trabajan por elaboración progresiva, llámense ágiles, llámense tradicionales, llámense híbridos. Quizá en el agilismo lo ven un poco más claro porque se vuelven iterativos e incrementales de una forma más directa, ¿ok? Pero eso no exonera que el resto no trabaje de la misma manera. Entonces, asociado a planeación en olas o rolling wave plan. Ciclos de vida, ¿no? Tengo ciclos de vida del proyecto, de producto, de gerencia de proyectos, sumamente importantes, ¿no? Ciclos de vida del proyecto, el trabajo, ciclo de vida del producto, toda la sábana completa, desde la formulación, la construcción, pasando por la producción, cierta entrega de valor, y de la gestión de proyecto, ¿no? Que es claramente la metodología. Los proyectos se mueven a lo largo de una naturaleza cíclica de la gerencia de proyectos, entender, ¿no? Conceptos de iniciación, planeación, ejecución, control, cierre, o sea, cuál es la filosofía que hay detrás de una iniciación, qué hay detrás de una planeación, qué hay detrás de una ejecución, o son cosas que trabajamos. Los famosos tipos de estructura organizacional, muy importantes, en materia de qué, de empoderamiento y gobernanza hacia el líder del proyecto y sobre todo la gestión de recursos. Si yo manejo proyectos o organizaciones que son proyectizadas, muy probablemente no los recursos son absolutamente asignados el 100% del tiempo al proyecto en específico. Si manejas proyectos o organizaciones que son más matriciales o funcionales, regularmente todos los recursos tienden a ser absolutamente compartidos. Entonces tiene una gestión de recursos finita. Por un lado tienes, por proyectizado, tienes el mejor empoderamiento. Por otro lado tienes que, de alguna manera, bueno, negociar recursos porque no te pertenecen. Son cosas obviamente muy importantes, sobre todo en el marco de las preguntas que pueden darme a mí a entender en dónde me encuentro. Regularmente para el examen entenderemos que la mayoría de las preguntas se enmarcan en organizaciones que son matriciales, ¿cierto? O sea, matricial. Temas de la PMO, ¿no? Muy importante que persiguen estandarización, capacitación, políticas, procesos, prácticas, inspecciones, auditorías, mejora continua, ¿no? Enfoques de ciclos de vida, agilista, predictivo, híbrido, obvio, esto es trascendental, o sea, hoy por hoy podríamos decir que esto es trascendental. Entonces, esas clases de framework donde hay más o menos una clase o dos clases solo de eso, solo de agilismo, solo de predictivo, solo de donde hablamos de visión, donde hablamos de misión, donde hablamos del charter, donde hablamos cómo es el día del proyecto, donde hablamos del cronograma, tiempo, ¿no? Todo el paralelo que hemos hecho, digamos que hoy por hoy, eso sí, seguramente es muy importante comprenderlo. Principales roles de involucrados, ¿no? Identificación, análisis de involucrados, pues son algunos de los aspectos que consideramos claves, ¿ok? Para poder entender esto que es el framework. ¿Listo? Entonces, muy importante pegarle un chequeo a esto, ¿vale? Que son como esas temáticas, ¿no? A tener en cuenta. Muy bien. Miremos preguntas en todo este tipo de examen. ¿Qué me dicen de esta primera pregunta? El tema, como siempre, ¿no? Es hacer la votación ahí en el chat, ¿vale? Digamos, leer la pregunta, ¿no? Y ponemos en el chat, ¿no? Algunas respuestas. Y en cierta forma yo le puedo pedir una retroalimentación, ¿no es cierto? A una o dos personas, dependiendo del tiempo, cómo vamos.
Ok. Muy bien. Muy bien. Esta es una pregunta interesante, ¿no? Corta, pero interesante en materia de discusión o análisis. ¿Listo? Bien, dice, ¿por qué el enfoque ágil, cierto, planifica el trabajo de forma continua? ¿Cierto? Continuamente a lo largo del proyecto. ¿Cuál es la razón, cierto, por la cual yo en ágiles busco estar planeando siempre, 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 siempre? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón de ser? Sí, tenemos por aquí diferentes apreciaciones, ¿no? Digamos, es decir, tenemos acá, por ejemplo, a los equipos ágiles se les pide que prioricen las tareas, ¿no? A los enfoques ágiles tienen pequeños proyectos. Aquí ya van contestando varios. Bueno, yo me voy a ir, por ejemplo, aquí, ok. Voy a empezar con Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Laura. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ok, Laura. ¿Tú qué piensas de esta pregunta? Yo estuve como revisando las diversas opciones. Ajá. La respuesta A, pues dice que los equipos ágiles se les pide que prioricen las tareas que brindan valor en lugar de dedicar su tiempo a planificar. Pues creo que pues de pronto no sé, no voy como muy de pronto como acuerdo con esa pregunta por el tema de que pues sí hay que planificar, pero pues no hacer una planificación de todo el proyecto, ¿sí? Sino de pronto planificaciones cortas, entonces son iteraciones y podríamos hacer planificaciones cortas de acuerdo a cada iteración. Pues no sé, entonces creo que Ok. por ese lado de pronto no. La respuesta B, los métodos ágiles dividen el trabajo en pequeños fragmentos para que el equipo pueda completar una iteración a la vez. Pero pues no está hablando como que nada de planificación. Entonces no sé, como que también no. Un propietario de producto ágil no puede saber lo que realmente necesita hasta que ve un prototipo en acción, pues tampoco creo que está como relacionada con la pregunta. Y me inclino por la D, porque habla de los proyectos, pues los proyectos ágiles están sujetos a incertidumbre, pues eso es cierto. Hay altas tasas de cambio, pues sí, también es cierto. Y la planificación inicial, como se manejaba en los proyectos interactivos, pues puede que sea ineficiente porque pues vamos a estar sujetos a constantes cambios. Entonces no podemos hacer una planificación de todo el proyecto porque la misma incertidumbre, la misma velocidad de cambios que hay en este ambiente, en estos proyectos ágiles, hace que no sea la más conveniente. Entonces creo que me voy por la D por esa razón. Ok, ok, muy bien, Laura, perfecto. Ok, excelente intervención, ¿no? Digamos que acá dice, ¿por qué el enfoque ágil? Dice, planifica el trabajo de forma continua, ¿no? Yo les decía a ustedes que no regularmente en ágil, quizá uno tiene uno, primero que tiene es un plan inicial, que es llegar a la incepción, ¿cierto? Y en el ágil lo que buscamos efectivamente es tener un plan absolutamente estratégico con estimaciones, que son estimaciones relativas. Entonces, que me sirve así para un horizonte, ¿no? Por decir, yo llevo aquí un roadmap o una hoja de ruta del proyecto, ¿no? Hacemos un roadmap aquí, sí, donde es mi hoja de ruta del proyecto que me da a mí como en cierta forma lo que pasa. Entonces, el principio es planificación, ¿no? O sea, ¿por qué yo llego siempre y digo, bueno, me interesa a mí, sí, empezar a decir, bueno, aquí vas a planear, mira, planeas esta iteración para que tengas un horizonte de ejecución. Es decir, y yo ahora estaba pensando, no les digo una cosa, yo digo, no hay nada más híbrido que un proyecto ágil, ¿sí? Porque el sprint es absolutamente predictivo. ¿Qué tal esa deducción, no? No hay nada más híbrido que un proyecto ágil, ¿cierto? Porque el sprint es absolutamente predictivo. Y mira que cuando tú llegues al sprint, entonces es un excelente plan que nadie te interrumpa, ¿ok? Para ejecutar lo que dice el plan dentro de este marco de tiempo. ¿Ah? O sea que es como quien dice, claro, este es un cohete teledirigido, ¿no? Que funciona así, son pequeños fragmentos, ¿no? Donde tengo aquí, después yo puedo cambiar de dirección acá, pero soy predictivo dentro de mis pequeños fragmentos, ¿no? Aquí interesante, miren cómo puedo ir haciendo cambios, 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 me adapto, ¿no? Por el hecho de ser adaptativo. ¿Sí? Entonces yo voy disipando los esfuerzos de planeación, ¿no? Me interesa planear porque doy disipando los esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque regularmente tengo muchísima ambigüedad y muchísima incertidumbre. ¿Sí? Es decir, yo solamente, a mí me interesa ir conociendo, a mí me interesa ir refinando, a mí me interesa detectar claramente cuál es la verdadera necesidad muchas veces del cliente.
Sí, entonces en esencia, digamos que cuando yo trabajo con altas tasas de cambios, de cuando en cualquier momento, yo siempre les he dicho, ¿no? Bienvenidos los cambios incluso al final, dice uno, uno de los principios del ágil, ¿no? Entonces, estás bien por aquí, ¿no? Y dices, ok, puedo llegar aquí en la mitad de la nada y bueno, puedo llegar a insertar esto y sale el otro, bueno, qué sé yo, ¿no? Pueden haber muchas condiciones, necesito adaptarme, ¿sí? O sea, no tengo escenarios estables en ninguna situación, ¿sí? Luego, claro, la incertidumbre es proporcional a que al monto de información con la que cuentas, ¿sí? O sea, yo no cuento con mucha información, entonces necesito decantar todo el ejercicio para buscar la información, altas tasas de cambio, donde, claro, la planeación inicial es ineficiente regularmente. Entonces, donde yo llego acá, me pongo a hacer esas mega planificaciones gigantes, ¿no? Con una cantidad de elementos, pues bueno, no a lograr nada, ¿vale? Porque tengo demasiada ambigüedad e incertidumbre. Si yo digo, no dice, los equipos ágiles se les pide que prioricen las tareas que brindan valor en lugar de dedicar su tiempo a planificar. Digamos que eso no tiene nada que ver, ¿no? Por un lado, con la pregunta, sí, digamos que ágil planifica, ¿por qué planifico de manera continua? Esto es otro concepto, que me están hablando de priorización. De hecho, no es que el equipo ágil priorice, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? No es que si no quisiera hilar más fino, yo diría, bueno, ¿no? Un product owner prioriza lo que sea, pero bueno, esto no tiene nada que ver con esta planificación, ¿vale? Los métodos ágiles dividen el trabajo en pequeños fragmentos para que el equipo pueda completar una iteración a la vez. Pues sí, pero esto es como más de la ejecución. Incluso yo puedo poner varios equipos a trabajar al tiempo. Sí, los pequeños fragmentos no están sencillamente, digamos que no, la razón de ser de los pequeños fragmentos no es para el equipo que trabaje una cosa a la vez. O sea, la razón de ser de los pequeños fragmentos, ¿no? Por un lado, porque tengo condición adaptativa. Por otro lado, porque me interesa mantener entregas tempranas y frecuentes, ¿sí? Porque necesito asegurar que el engagement de los stakeholders se mantenga. Necesito limitar lo que uno llama el working process limit, ¿no? Necesito limitar la cantidad de trabajo en proceso porque a mayor trabajo en proceso, pues estoy más expuesto al riesgo. ¿Ok? Entonces digamos que esto no tiene nada que ver con esto tampoco. ¿Sí? O sea, chao esta y chao esta. Un product owner, un propietario de producto ágil no puede saber lo que realmente necesita hasta que el prototipo hasta que vea un prototipo en acción. Esto no necesariamente es cierto. ¿Sí? Es decir, si bien es cierto, hay proyectos ágiles que son más ambiguos que otros, no necesariamente el product owner no sabe lo que quiere, ¿sí? O no sabe lo que necesita. Yo como product owner regularmente soy el que más sé lo que necesita, entiendo mi necesidad, ¿vale? Porque digo, qué sé yo, no soy el líder de un portafolio, lo que digo, qué sé yo, es que tengo una necesidad en mi organización y tengo un producto que se llama crédito hipotecario. Y yo manejo ese producto y soy el product owner, sí, y me interesa mejorar. Y yo sé que necesita mejorar. ¿Ok? Que tengo que descubrir el alcance de la solución. Sí, eso se descubre entre la ejecución, pero mi necesidad, yo sé lo que necesito. Hay proyectos obviamente más ágiles, no más ágiles, llámelo como con un escenario de mayor ambigüedad, donde a veces el cliente no sabe lo que quiere, ¿sí me entiendes? Hay situaciones donde eso muchas veces pasa. Pero esto no es absolutamente condición en este caso. ¿Ok? O sea que por ese lado la respuesta es la respuesta D. ¿Ok? Muy bien. Tengo una pregunta, Andrés. Aquí el tema, o digamos que la palabra clave es planificación inicial, ¿cierto? Sí, claro, correcto. Planificación inicial es ineficiente. No, y pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Aquí, todas digamos, los argumentos que vimos aquí, pero pues claro, planificación inicial es ineficiente. Las altas tasas de cambio, sí, altas tasas de cambio, alta incertidumbre, ¿no? Son palabras claramente que te dicen a ti, bueno, no va por ese lado. Bien. Segunda pregunta, ¿qué me dicen de esta?
Bien, miremos esta pregunta. Dice, ¿no? Te encuentras en la oficina del cliente un día después de haber desarrollado el kickoff meeting para dar inicio al proyecto. La línea base fue establecida y a las 2 horas de hacerlo, un stakeholder con poco poder y poco interés solicita un cambio en el alcance. Ante esta situación, lo primero que deberías hacer será, ¿qué será lo primero que debería hacer? Ok, bueno, por aquí muchos se inclinan por acá. Ok, le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Dayana. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, me encanta escucharte, Dayana. ¿Tú qué piensas de esta pregunta? Igualmente. Bueno, pues realmente como en este caso nos están diciendo que tiene poco poder e interés y solicita un cambio en el alcance, ya tenemos la línea base establecida. Yo pensaría que lo que debemos hacer es el registro de la solicitud eh, para darle curso de acción de acuerdo al plan de gestión de cambios. Ok. ¿Y por qué no, por ejemplo, decir, bueno, la A, ¿por qué no? ¿Por qué no decir, oiga, acá apenas el stakeholder tiene poco poder y poco interés, ¿cierto? ¿Por qué no decir, bueno, digamos que pues después lo legalizo, qué sé yo, y después hacemos, después miramos? ¿Por qué no hacer eso? Porque nosotros tenemos que dejar siempre el registro de cualquier cosa que hagamos, por eso son tan importantes los registros. Ok, bueno, muy bien, ¿no? Importante registrar, ¿no? Excelente, excelente, ¿no? Muy bien. Dice, el proyecto acabó de establecer línea base. El stakeholder tiene poco poder y poco interés. Continúa la ejecución para posterior evaluación del impacto solicitado. Eso podría pasar muchas veces en el mundo real, ¿no? Sin embargo, eso si fuera un tema, por ejemplo, del alcance, eso debería ser scope creep, ¿no? Eso debería ser scope creep, lo cual no es bueno, ¿cierto? No es bueno hacer scope creep, no es bueno legalizar, siempre vamos a estar en contra de la legalización. Sí, evalúo el impacto en la triple restricción y someto la solicitud de cambios. Digamos que eso, dice por ahí la pregunta, es lo primero, ¿no? De si tenemos en cuenta, como quien dice, el esquema de cambios, sabemos que lo primero que debo hacer cuando alguien lo pide, pues es registrarlo. Ahora hay que entender de alguna manera en qué etapa del proceso de cambio me pueden estar poniendo. De pronto a mí ya me entregan un documento donde ya se hizo, qué sé yo, el entendimiento de las alternativas. Yo te dije, por ejemplo, ya, listo, yo voy a hacer un crashing, por ejemplo. Y de pronto estás tú ahí en la mitad, ¿no? O sea, de pronto, bueno, ya hicieron las alternativas, ya entendieron, ahora yo qué tengo que hacer. Bueno, ahí sí, evalúo el impacto. Sí, porque a ti ya te dijeron lo que ibas, en cierta forma, lo que se recomendó hacer un crashing, fast track. Entonces no van a caer en el juego de donde, bueno, Andrés siempre dijo registrar es lo primero, ¿no? Entiendan el marco del cambio. Sí, porque puede ser evaluar el impacto, porque puede ser registrarlo, porque dependiendo de en qué punto, ¿no es cierto?, se enmarca la pregunta. En este lado, como está ahí, ¿no? Perfecto, digamos que sí, lo primero que debo hacer es registrarlo y lo está pidiendo. Si él dijera, bueno, se hizo una evaluación, y se va a hacer un crashing, bueno, ¿qué es lo que debes hacer? Ahora sí, ¿qué debes hacer? Evalúo el impacto en la triple restricción o en los demás líneas base, lo que sea, ¿no? Correcto. Solicitar autorización inmediata al sponsor, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque el sistema de gobernanza te puede decir cosas diferentes. Si la gobernanza, lo que te puede dar, por ejemplo, las autoridades, ¿cierto? De un project charter puede mencionar cosas completamente diferentes, en el sentido de decir que de pronto, ¿no? Yo te empodero a ti para poder tomar ciertas decisiones hasta cierto punto. Entonces, no todos los cambios escalan al sponsor. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Perfecto. La respuesta es sí. Muy bien. Excelente. ¿Qué me dicen de esta pregunta?
Ok, dice al comienzo del nuevo proyecto, un gerente de proyecto dedica tiempo a identificar activos de procesos de la organización, ¿cierto? Que serán útiles en el esfuerzo, en los esfuerzos de planificación, ¿no? Dice, los activos de proceso organizacional pueden incluir todos los siguientes, excepto, ¿no? Que no incluye, ¿sí? Mariana, ¿tú qué piensas de este? Pues mira, yo no escogí, mejor dicho, el que no es un activo de proceso sería la A, porque eso es más un impacto externo, o sea, eso es, ¿cómo es que se llaman? Factor ambiental. Los factores ambientales, exactamente. Mientras que todo lo demás sí son activos del proceso organizacional. Ok, ¿no es cierto? Externo, es un factor externo, externo. Muy bien. Buena clave esa, ¿no? Esto es un factor externo. La lección aprendida yo la puedo usar si es algo capitalizable, ¿no? En cierta forma lo uso para poder, bueno, hacer mis ejercicios de planeación. Dice, políticas, digamos que aquí les decían, un truco quizá para el examen, ¿no? Qué sé yo, PPP, ¿no? Digo, políticas, procedimientos y procesos son activos de procesos de la organización, excepto las políticas de talento humano. O sea, todo lo que sea, sí, ¿no? Todo lo que sean las reglas, ¿no? Bueno, del programa, pues, de talento humano, del comportamiento, esas reglas, ¿no? Que juegan mucho con cómo tú tienes que seguir tu conducta, ¿no? En cierta manera a nivel de la compañía, eso ya es un factor ambiental, que es interno, ¿no? En ese caso es interno. Otros, por ejemplo, interesantes que también uno puede tender a confundir, ¿no? Que también uno puede tender a confundir el PEMIS, ¿no? El PEMIS, recuerden el software de gestión de proyectos, el Project Management Information System, es un factor ambiental también. O sea, yo coexisto con él, ¿no? Perfectamente, un PEMIS, ¿listo? Yo tengo que convivir con él. La cultura organizacional, yo convivo con eso, yo respiro la cultura, ¿cierto? Organizacional. La tolerancia al riesgo de los stakeholders, ¿vale? Es algo que ahí está, ¿cierto? Digamos que es un factor ambiental. Del resto, todo lo que sea, PPPs, que ya les dije, ¿no? Políticas, procesos, procedimientos, ¿listo? Excepto los que ya les dije. Todo lo que es lecciones aprendidas, todo lo que son formatos, ¿no? Todo lo que son de pronto, sí, cualquier tipo de elemento, ¿no? Plantillas, cosas de WS, procedimientos. Regularmente las PMOs, ¿no es cierto?, se dedican a mantener actualizado el activo de procesos de la organización, ¿no? A todos los esquemas de mejora continua, ¿okay? A que le pongan, a que le apuntan, perdón, a maximizar los procesos, ¿no? Todo eso obviamente es un activo. Claro, el PMI, ¿no? Y para el examen tengan en cuenta, ¿no? Que ese tipo de cosas, listo, el PMI le interesa muchísimo que no inventemos la rueda, ¿vale? No tengan que reinventar la rueda, o sea, al PMI detesta reinventar la rueda. Digamos que piensen que el PMI en cierta forma, ¿no? Es una institución bastante gringa, ¿no? Y los gringos no les gustan de reinventarse las cosas, ¿no? Eso es lo chévere de ellos, ¿no? Que la tienen muy clara, no tienen que inventarse. Yo me acuerdo, trabajé mucho tiempo con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos y me decían, mire, este es el spec syntax y ya, aquí está todo. No venga a dárselas de creativo, aquí está, ¿no? Más bien mejore lo que hay aquí, mejórelo, sí, y arranque. Es decir, que siempre vamos a usar cosas buenas hechas del pasado para, en cierta forma, adoptarlas y adaptarlas, ¿no? Adopto y adapto, acuérdense de eso. Adopto y adapto, no siempre lo que ya está construido. Esos son activos de procesos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bien, ¿qué me dicen de esta?
Bueno, esta pregunta es bien interesante. Listo, bien interesante. ¿Ok? Dice, su equipo está creando un sitio web, ¿ok? Para proporcionar soluciones al negocio de una importante empresa del país. Completaste la segunda iteración, ¿cierto? Un punto importante, ya completé la segunda iteración y el propietario del producto, no, el product owner, no la acepta, dice no. Le dice al equipo que desarrolle procesos de observación, ¿no? De la línea de proceso, ¿ok? Para comprender su verdadera necesidad. ¿Qué ciclo de enfoque, qué ciclo de vida o enfoque de desarrollo está utilizando para este proyecto? ¿Mm? ¿Qué estaré utilizando? Ok, bueno, aquí varios, etcétera, ¿no? Vamos aquí a preguntar, por ejemplo, ok, le quiero preguntar, por ejemplo, aquí a Gilberto, ¿qué más? Hola Andrés, ¿cómo están? Ah, maravilloso, Gilberto. Bueno, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Que bueno, yo escogí la B porque están solicitando retrospectiva y Ágil Iterativo trabaja con la retrospectiva, con la retroalimentación. Ok, 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 un punto interesante, bueno, ok. Con la retrospectiva, ¿no? Tú dices, bueno, a través de la retrospectiva, digamos que hacemos análisis, ¿no? Está bien, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hacerle como conexión ahí en un switch, cada vez que a mí me hablen de retrospectiva, claro, digamos, vamos, la retrospectiva tiene muchos enfoques, ¿no? Es decir, quizá el principal enfoque muchas veces se asocia a la mejora continua, ¿no? La mejora continua del proceso, a evolucionar lo que nos llama el famoso way of working, que es tu manera de operar, ¿no? El estándar, la metodología, ¿no? Y cosas de ese tipo. Aquí quizá, por ejemplo, el problema, muchas veces, quizá la retrospectiva a veces puede no estar tan enfocada, a veces no tanto hacia el producto, ¿no? Sino, por ejemplo, de pronto en el review, a veces meeting o en el demo, ¿no? Uno puede estar como asociando mucho más esa evaluación, ¿no? De si cumplí el definition of done, si cumplimos los criterios de aceptación y todo, ¿no? Digamos que puede ser un concepto interesante. Por un lado, asociarlo mucho a lo que asegurar que el producto que estoy entregando es el producto que sea el producto, por un lado, bueno, correcto y construido correctamente, y por otro lado, dedicarme a mejorar, ¿no? Todo lo que pasa en el proyecto. ¿Ok? Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, voy a hablar, por ejemplo, también con por aquí, bueno, hay varios Bs. Bueno, voy a preguntarle a Paulina. Hola, Paulina, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Bueno, Buenas mira, tardes. tuve un lapsus mental, porque Ajá. en principio yo vi los procesos de observación y lo asimilé a un proceso predictivo, adaptativo, pero luego recordé que lo que estamos haciendo aquí es un proceso de observación para llegar a obtener el alcance. Entonces, cuando hablamos del alcance, es que somos iterativos, es cuando estamos tratando de ir exacto a la verdadera necesidad del cliente, a lo que estamos buscando, al objetivo. Y siendo que ya estamos en la segunda iteración, pues eso me confirma que es ágil y por eso es que yo luego contesté la B que era ágil iterativo. Ok, no, ok, buen punto, ¿no? Buen punto. De entrada uno podría hacer algunos descartes, ¿no? En principio uno dice, bueno, digamos que aquí si me hablan de iteraciones, una descartada, ¿no? Puede ser la predictiva. Uno podría decir, bueno, ¿será que hay proyectos predictivos adaptativos? Bueno, creo que sí los hay, ¿no? Deben ser muy pocos, ¿no? Uno dice quizá un producto predictivo adaptativo muchas veces tiene que ver con ir, qué sé yo, ¿no? Como quien dice, dar pequeños saltos, encontrar lo que pasa aquí, de pronto me adapto. Un predictivo adaptativo muchas veces, hagan de cuenta un proyecto de construcción, ¿no? Que trabaja con demasiadísima incertidumbre. Sí, es decir, pueden darse, no, pero bueno, no es tan común que uno encuentre este tipo de cosas, ¿vale? No es tan común, sí. De hecho, anulo predictivo porque hablo de iteraciones, ¿no? Digamos que anulación total, chao. Dice híbrido incremental, ¿no? Dice incrementos e iteraciones, ¿no? Esta es definición, ¿no? Principalmente excelente punto de Paulina, dice, bueno, la iteración, ¿por qué los proyectos son iterativos?
Ok, cuando tengo que determinar y llegar a un común acuerdo sobre la verdadera necesidad de mi cliente o de mi product owner o del stakeholder que yo esté tratando. Sí, que yo lo que busco confirmar es que, oiga, yo que le entendí a usted, yo como que le entendí una patineta, pero cuando empiezo a hacer iteraciones, ok, final de cuentas no era patineta, sino que esto era un cohete, mire, ¿cierto? Este era un cohete ahí, sí. A esto es lo que yo, y esto es lo que usted quería, yo que le había entendido esto, ¿no? Entonces yo busco ser iterativo, sí, para alinear que esto es lo que va a cumplir la verdadera necesidad de mi cliente, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo, esto es lo que cumple la verdadera necesidad de mi cliente, entonces pueden haber, es una versión súper mega, qué sé yo, beta, donde hay componentes que pueden ser automatizados, pueden haber componentes que son en cartón, pueden haber aquí mockups que dicen aquí, le puse un planito aquí, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y no, digamos, hay componentes que están explicados a mano, otros pueden ser prototipos, otros pueden ser lo que sea. Esto lo que le apunta es a evolucionar muchas veces un prototipo. Y ya el incremento está en función de productividad y generación de valor, ¿no? El incremento ya, como tú dices, incremental, ya va mucho a decir cómo añades, por un lado, cómo añades, o sea, cómo, digamos, yo permito cuando toda vez, ¿no? Que el producto permita ser incremental, porque no todo puede ser incremental, o sea, un bebé se hace 9 meses completito, ¿no? O sea, yo no cojo y le hago primero la piernita, ¿no? No, sino que acá en cierta forma, pues yo lo que tengo es, bueno, yo entrego este primero y de pronto con esto genero valor, ¿no? Entonces, busco ejecutar en el primer release quizá todo aquello que es mucho mejor o lo que más valor o con lo que yo voy a encontrar, ¿no? En cierta forma, una satisfacción de la necesidad. A eso le llamo regularmente el mínimo producto mercadeable o vendible, ¿se acuerdan? Entonces, digamos que ese tipo de cosas, por esa razón, esto es lo que uno busca, ¿no? Quizá un tema iterativo, ¿cierto? Busco, vea, vaya y confirme, vaya, observe el proceso, me están diciendo. Vaya, observe, empápese del negocio, ¿no? Empápese del negocio, empápese de lo que hago para que me formule propuestas o para que entienda lo que yo hago y entienda el alcance de las cosas que yo en cierta forma estoy manejando. Es correcto. La respuesta es ágil, iterativa. Jonathan. Sí, Andrés, hola, buenas tardes. Me queda una duda, Andrés, porque pues digamos que le estoy diciendo, vayan, observen cómo funciona del lado del usuario, entendí, pero yo también entiendo que el Product Owner es ese rol que pues me baja a mí la información y me baja la información al equipo, pues que de alguna manera es el que le da como esa visión al equipo para que pues vaya trabajando de alguna manera para obtener ese alcance, pues de acuerdo a las distintas iteraciones que se va dando. Entonces me causó curiosidad, pues yo, bueno, creo que era un tema concepto, pues yo lo vi inicialmente híbrido, pero pues no sabía, digamos que ágil incremental lo vi como un híbrido, de alguna manera, pero pues el concepto yo lo vi híbrido es por eso, porque para mí procesos de observación, yo estuve cuando leí y dije, bueno, procesos de observación me habla como esas técnicas que yo uso para como eso que va de la mano con entrevistas, que va de la mano con sentarme con el aliado, bueno, con política, pero sí en mi cabeza está que esos procesos de observación hacen parte de eso, y ese es un tinte del tradicional. Entonces ahí yo dije, no, esto es híbrido por eso, porque pues de alguna manera incluyo eso dentro de un proceso ágil, y mi concepto es si yo le incluyo a lo ágil algo de predictivo, ya se vuelve híbrido, o viceversa. Para mí era híbrido, y también entendía que, bueno, yo como Product Owner soy el que doy esa visión, porque en la cadena está, bueno, Product Owner está de cara al usuario, y pues finalmente bajo la información al equipo. Entonces ahí es donde me quedé confundido. Bien, excelente punto. El hecho, ¿ok? De que yo utilice herramientas y técnicas de X o Y cosa no implica que necesariamente sea ágil o híbrido o lo que sea, ¿no? O sea, los procesos de observación, yo conduzco entrevistas, yo conduzco talleres, yo conduzco grupos focales, ¿no? Porque en esencia, digamos que el mundo ágil no es un mundo donde, pensemos en el mundo de la esencia, ¿no? Dice, sí, tú naces, a por ejemplo, como quien dice, yo quisiera entender lo que le pasa a una historia de usuario. Y la historia de usuario puede haber incluso nacido por allá con una épica súper gigante. Y tengo una historia, y tengo una serie de historias que llegué de una épica que las desglosé. Sin embargo, la historia de usuario tiene que cumplir conceptos o criterios de definition of ready.
¿cierto? Definición de condición de listo. Es decir, yo puedo hacer iteraciones no metiéndome al marco constructivo, sino que dentro del mismo esquema de madurez del mismo backlog. ¿Ok? O sea que yo puedo decir aquí, supongamos, ¿cierto? Que tengo estas dos historias. Mira, van a entrar aquí a un esquema que busca el definition of ready, que es, oiga, una historia, listo, tiene que soportarse cumpliendo el estándar. ¿Y cuál es el estándar? Que aquí voy a tener mockups, sí, voy a tener procesos, voy a tener reglas de negocio, voy a tener diagramas de interfase, voy a tener qué sé yo, la trazabilidad, que tenga el criterio de aceptación, que tenga el definition of done, que tenga una cantidad de componentes. ¿Ok? Mientras tanto, estas historias pueden estar en estado TBD, to be determined. ¿Ok? Están definidas quizá, pero no están quizá completas para poder decir que yo paso a un mundo constructivo. En el mundo constructivo, cuando yo cumplo el definition of done, ok, entonces ya puedo pasar a un mundo constructivo donde dice, claro, aquí para lograr todo esto, tú tienes que soportar una serie de herramientas. Yo tengo que licitar información de gente. Sí, ¿y por qué utilizo procesos de observación para confirmar esto? Porque sencillamente la entrevista no te dio, o porque sencillamente el flujo documental tampoco dio, ¿sí? Y tienes que irlo a ver con tus propios ojos para entender cómo se ejecuta. ¿Ok? Llámese en la perspectiva del que sea, ¿no? Digamos que no importa aquí el marco, ¿sí? Aquí, de alguna manera, el core de la pregunta, ¿no? Es comprenda su verdadera necesidad, ¿sí? Yo puedo manejar cualquier tipo de herramienta. Las observaciones se manejan en todo tipo de proyecto, ¿sí? Los prototipos se manejan en todo tipo de proyecto, ¿no? No importa si se llama ágil o tradicional, ¿sí? Quizá el único, que uno diga, ¿no? Artefactos, que son ya artefactos muy PMBOK, ¿no? Por ejemplo, que no son herramientas, sino muchas veces entregables de gestión de proyectos, que es diferente. Por ejemplo, una OBS o una WS o una matriz de requerimientos, que son entregables de gestión de proyectos, ¿ok? Que no son herramientas de gestión de proyectos, pero son entregables. Esos entregables de la gestión de proyectos predictivísimos, ¿sí me entiendes? Pues quizá esos, en cierta forma, en el agilismo, si no los tocamos por nada del mundo, ¿no? Entonces ahí hay que entender ese tipo de cosas, pero muy buen punto, Jonathan. Excelente. ¿Está claro? Vale, Andrés, sí. Pues ahí lo otro es, el otro punto que es que le dice al equipo que desarrolle procesos de observación. O sea, para mí el equipo es el que desarrolla ahí, y de pronto esa labor no la tendría que hacer el equipo, porque el equipo está Ah, enfocado a ejecutar. Entonces se quedó depende, como, sí, depende. Si me entiendes, depende. El equipo perfectamente de pronto puede llegar y decir, venga, usted tiene que conocer del negocio, man. ¿Sí me entiendes? Usted tiene que saber del negocio para entender lo que esto busca. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el equipo sea el que esté ahí echando código y ya. ¿Sí? Es posible que entre el equipo tengas analistas de negocios. ¿Sí? Es posible que tengas gente que se dedica al refinamiento del requerimiento. ¿Sí? Entonces esas personas digan, venga, venga para acá, venga, conozca, ¿no? Venga, conozca, yo le acordo una reunión para que usted entienda. Pero no el equipo, o sea, ojo también ahí, con irme al extremo, ¿no? El extremo del Scrum, donde estás ahí, ¿no? Sí. Ahí también tienes que hacer como un switch importante, ¿vale? Muy bien, vale, Andrés, gracias. excelente, muy bien. Perfecto, buen punto. Siguiente pregunta, ¿qué me dicen de esta?
Ok. Voy leyendo esta pregunta, ¿vale? Mientras van contestando. Dice, ¿cuál de las siguientes es correcta? A ver, ¿no? Esta es como quien dice un poco de temitas ahí interesantes, ¿no? Esto dice mucho del conocimiento predictivo, en cierta manera, ¿no? Digamos, bueno, la WS debe completarse antes de que se cree el acta de constitución del proyecto. Esto es falso de entrada. Ya, chao, se cayó esto. Sí, se cae. Si yo no puedo hacer una WS sin que previamente tenga un acta de constitución, ¿no? Si no tengo un acta, no tengo un equipo, y si no tengo un equipo, pues menos va a haber una WS. Se cayó esto, chao. ¿Sí? Debe intentarse obtener una descripción completa del producto antes de que inicie el proyecto, punto. La descripción del producto se puede elaborar progresivamente a medida que avanza el proyecto. ¿Esto suena bien? ¿Suena bien? ¿No suena? No. Es cierto, sí, de pronto. El patrocinador del proyecto crea el alcance del producto. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué creen ustedes? Y lo incluye como parte de los documentos que envía el cliente. ¿Mm? ¿Será que el sponsor crea el documento, el sponsor del proyecto crea el alcance del producto? Es el BA, ¿no? Puede ser un BA, ¿no? El alcance del producto es otra cosa diferente, ¿no? El sponsor, ¿no? Acuérdense, el sponsor se orienta al beneficio. ¿Sí me entienden? Al sponsor déjenmelo quieto en el beneficio. ¿Sí? El sponsor entrega valor. ¿Sí? El sponsor no es, en cierta forma, quien define, ¿no? Digamos que el que diga, crea el alcance del producto. Bueno, está el BA, que es un especialista, ¿no? En eso. ¿Cierto? El BA es un personaje que trabaja mucho esa parte. Sí. Y lo incluye como parte de los documentos al cliente. Digamos que esto, digamos, no es que él lo crea. Él no crea esto. Sí, o sea, él lidera mesas, ¿sí me entiende? Él lidera mesas, lidera el caso de negocio, ¿sí? Él lidera la integración de expertos, ¿sí? Para saber que una iniciativa que posiblemente se alinea con un objetivo estratégico, de pronto sea una iniciativa que, bueno, puede ser valorada o balanceada con respecto a otras en términos de la definición y entrega de valor, su exposición al riesgo y poder balancear a ver qué me conviene más hacer, ¿vale? Sí, en el momento correcto, de la manera correcta, con el entregable correcto para entregarle el valor que la organización necesita en el momento que es. Esa es la perspectiva del sponsor. De hecho, aquí puede haber un product owner en una perspectiva ágil, el product owner en una perspectiva tradicional, ¿no? Pues ser el BA, ¿no? Una persona que trabaje mucho alcance, diseños y todo eso. La descripción que dicen de la D. La descripción del producto se crea en la ejecución del proyecto. Esto suena raro. Y la WS hace uso del conocimiento adquirido al crear la descripción del producto. ¿Cómo ven esto, no? Está como... ¿Cómo ven esa D? ¿Qué piensa Javier aquí o Milena? Bueno, ¿Milena? Hola Andrés. Pues realmente pues la D yo la descarté porque la descripción del producto durante la ejecución, pues yo entiendo que esta pregunta es más orientada a un proyecto predictivo, entonces pues no, como que ya es Como como que no tarde hace, para como empezar que raro, ¿no? a crear la descripción del producto. Inicialmente para mí no era ninguna, o sea, yo dije, son de esas preguntas que yo no sé qué voy a poner, porque descarté todas, pero cuando tú en la B hiciste énfasis en intentar obtener una descripción completa del producto, pues digamos que para mí es cierta la segunda parte de la B, pero la primera yo no sé a qué se refieren ellos cuando dicen intentar obtener, o sea, no entendí ahí porque si es algo predictivo, se supone que tú tienes un alcance definido desde el principio. Entonces, para mí las otras no son porque pues están pues bastante descachadas, dicen como mentiras entre ellas. Pero la B, que es la que yo veo como que es la menos mala, me confunde mucho lo de intentar obtener una descripción. O sea, si a mí me sale eso en el examen, pues la embarro porque como así que intentar obtener, yo intento hacer, no, o sea, esa parte no la entendí. Ok,
Muy bien. Digamos que acá hay un temita interesante y me gusta algo que dices en el sentido de que dices, bueno, esta D, cuando te hablan de WS, de una vez me da una intención del predictivo y es un excelente análisis. Si yo veo, y la WS se crea con el conocimiento. Y dice, bueno, si esto es como quien dice de predictivo, la descripción del alcance del producto se crea en la ejecución, o sea que esto no es verdad. Sí, excelente, me gustó mucho ese análisis, ¿cierto? Es decir, si me hablan de este párrafo, me hablan de una WS, yo ya me conecto con el mundo predictivo, pero el mundo predictivo exige, ¿no?, que el alcance del producto efectivamente sea desarrollado upfront, ¿no es cierto?, aquí en la parte inicial. O sea que esto descartado. Ya esto también descartado porque ya dijimos, y aquí, debe intentarse obtener una descripción completa del alcance del producto antes de que inicie el proyecto, esto es cierto. ¿Cierto? Yo debo intentar, sí. Yo planeo con lo que conozco y me pongo de acuerdo sobre lo que desconozco. Sí, o sea, si hoy yo estoy aquí, esto se llama elaboración progresiva, estoy a 33,000 pies de altura, bueno, intente crear lo que más pueda. Hágalo así sea a través del Project Charter. Mencione algo, ¿vale? Sí, voy a poner la visión de lo que yo espero, por lo menos. Si la visión, pongámosla, que no es quizá algo detallado, aquí me dice una descripción, ¿no? Bueno, lo más completa, lo que pueda, ¿sí? Hágalo. Después, claro, principio de elaboración progresiva, estoy a 33,000 pies de altura y yo como voy decantando a través de escenarios que son iterativos, ¿sí? Entonces puedes ir elaborando más progresivamente en la medida en que avanza. ¿Ok? Entonces, esta respuesta sería más que todo la B. Yo ¿Ok? creo que ahí tocas como por descarte, o sea, realmente a mí me confunde esos términos de intentar obtener porque pues no suena tan PMI, tan profesional, voy a intentar obtener, no, se diría de otra manera, pero sí, o sea, la menos peor, lo que dice Luz Estela, como que las otras tres no fueron, pues Eso. ya yo pongo la B. Ok. Bueno, muy bien. Pero ahí está, listo. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Marta? Sí, Andrés, hola, ¿cómo estás? Hola, Marta. Muy bueno verte. Lo mismo. Bueno, que no te veo. No me da pena prender la cámara después. No, pues digamos que estoy muy alineada con la respuesta. Creo que la leí todas muy rápidamente. Estoy muy acertada con la número B. Creo que no es Ajá. un descarte desde mi concepto. De pronto, mis disculpas con los demás. En este momento, digamos que yo lo estoy llevando un poco más como a la experiencia también que estoy en este momento Exacto. llevando. Y Ajá. estoy haciendo un proceso de estrategia digital y sí efectivamente tengo que revisar y tengo que tener, digamos, como ese gap del producto, independientemente de la metodología, porque aquí, digamos que eso es como mi punto de partida. Y siento Ajá. que, y bueno, digamos que más que sentir es una descripción, pues digamos que desde el frente del PM es importante saber qué es lo que se va a construir. Entonces, no la vi como descarte, la veo que está muy acertada y pues bueno, digamos que en mi caso sí seleccioné la que creí que era. Excelente, ¿no? Excelente. Digamos que uno tiene que pensar, sí, en este tipo y más ahora, en este examen, ¿no? Digamos que tiene que pensar que cualquier tipo de cosas, ¿no? Digamos que son muy situacionales las preguntas. Sí, son muy situacionales, ¿no? Así, digamos que Milena piense que puede ser poco profesional el tema de la expresión, pero es muy situacional, ¿sí? Y no puede ser, y puede ser no muy PMI, perfectamente pues no ser muy PMI porque el examen hoy por hoy ya no es muy PMI, ¿sí? El examen ya no es muy PMI, ¿sí? Ya el examen que antes, que sí, que no es cierto, que el enunciado by the book, que si no sale enunciado del alcance, entonces está mal. No es así ya el examen. Sí. Y yo puedo estar pensando, por ejemplo, preguntas que me digan a mí, qué sé yo, ¿no? De pronto registro de riesgo y en el otro lado dice log de riesgos. Miércoles, tengo que empezar a intuir. Sí, tengo que empezar a decir, no, ¿a qué me están haciendo referencia con? ¿Ok? Porque si yo empiezo en cierta forma a hilar así en ese sentido, pues claro que me voy a empelicular con las preguntas. Sí, y ustedes no se pueden empelicular con las preguntas. O sea, tengo que intuir, ¿cierto? Muchas veces porque es la situación la que hay que comprender. Y aplica para la pregunta anterior igual. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedo conectarme tan by the book de que Scrum dice que tiene que ser. No, ¿sí me entienden? Igual. O
sea, a abrir el switch, ¿vale? Porque lo contrario, claro, ahí es donde voy a quedar yo perdido. Entonces, la experiencia, la situación, el contexto, el lenguaje, ¿ok? Tengo que llegar a entender muy bien qué es lo que me están quizá queriendo decir, ¿vale? Yo sé que no es fácil, sí, pero tenemos que tener y empezar a desarrollar ese olfato, ¿no? Muy importante las preguntas. Muy bien. Andrés, Wilmer ¿Sí? Carrero por aquí. Hola, hola, William. Tienes razón lo que dice, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una línea delgada, como dicen, de lo que es el PMI y lo que Y la realmente experiencia. hacemos, sí. Ajá. Entonces, eso confunde en el sentido de lo que tú estás diciendo, porque podemos llegar a una cuestión situacional que creemos que el PMI es de una manera, pero lo relacionamos con la realidad y eso nos puede llevar a que tomemos la mala decisión, porque quiera o no, tenemos que irnos en base a lo que diga el PMI, porque normalmente lo podemos hacer de esa manera, como nosotros pensamos que se debe hacer, por ser muy situacional, pero nos confunde, pues es una cuestión difícil de switchar. Sí, Difícil de switchar y cambiar la mentalidad o simplemente, no por el hecho